Hemos visto un crecimiento importante en diversas soluciones informáticas, tanto para organismos públicos, empresas, instituciones privadas, y en un sinfín de situaciones donde la ciberseguridad es un foco bien importante en esta misma materia, sobre todo buscando ir viendo estos activos que las organizaciones buscan tener en consideración en base a ataques, fraudes y por supuesto también todo lo que se vaya utilizando y lo que más se va utilizando en este tipo de materias. Conversamos con Jaime Chanagá, Field Chief Information Security Officer para América Latina de Fortinet. ¿Cómo le va? Bienvenido a un tecnológico. ¿Cómo anda su jornada? Gracias, Klaus, por este espacio, por esta conversación que vamos a tener. Es un privilegio estar con todos ustedes en este día. ¿Cómo ha ido cambiando el panorama de la ciberseguridad en este año 2023? Hemos visto que el foco lo han ido cambiando distintas ciberdelincuentes. En Chile en particular también hemos visto un aumento considerable en la cantidad de ataques y también ahora la banca se ha visto afectada en esta misma línea. Sí, mira, los desafíos no es solo es en Chile, pero en toda América Latina, en toda la región. Hemos visto desde el año pasado un aumento impresionante en diferentes sectores de industria, desde el sector financiero, telecomunicaciones, el gobierno. Hemos visto un aumento muy marcado en el volumen de ataques cibernéticos y en la sofisticación o en los avances que están incluyendo los adversarios en estos ciberarmamentos o ciberamenazas, como por ejemplo la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial en código malicioso como ransomware. Entonces, estamos viendo que realmente hoy no existe organización, no existe sector de industria que no se vea afectado por estas ciberamenazas o estos riesgos. En cada entrevista que uno va desarrollando, va viendo este tema del Zero Trust, esta idea de no confiar en ningún tipo de mensaje que nosotros obtenemos, ningún tipo de notificación. ¿Qué nos puede decir Fortinet en base a esta estrategia que muchas empresas están implementando, sobre todo considerando que hay que tener protegida la empresa? Mira, es sumamente importante esto que traes a la mesa a consideración, la confianza cero. La confianza cero, más allá de un producto, es realmente una estrategia que las organizaciones tienen que implementar. Si usamos la analogía, por ejemplo, de los secretos o secretos de Estado que pueden tener un ámbito militar o policial, hay ciertas informaciones que a diferentes niveles de gobierno se saben. De la misma manera, las organizaciones en el sector privado tienen que implementar una estrategia. Claro, esa estrategia va acompañado de política, de controles de seguridad para proteger que no todos los empleados de una organización tienen que tener acceso a toda la información de la organización ni a todos los sistemas. Eso es para proteger la resiliencia de las organizaciones que en caso dado de que entre una brecha por una acción inadvertida de un usuario, como hacer clic en un link de phishing de algún ataque, que toda la información de la organización no sea expuesta y no corra riesgo de ser comprometida, sea por un ataque de ransomware, sea por un hackeo, un robo de datos. Por eso las organizaciones deben de considerar como parte de su estrategia una estrategia de confianza cero y después de que se tiene eso, se construye todo un marco de arquitectura, de controles, de políticas, de operaciones que apoyen esa estrategia de confianza cero. A día de hoy sigue siendo importante el protegernos desde el lado de vista de lo humano, que siempre se dice que la parte de la ciberseguridad hay un elemento humano en este tipo de detalles y si bien es cierto, es un ataque digital, muchas veces quedan estos espacios del ser humano que finalmente ingresa a este ciberataque. Sí, mira, el elemento humano, como decía el Foro Económico Mundial el año pasado, es 95% del problema y de la solución de los riesgos de ciberseguridad. Eh, Normalmente decimos que el ser humano es el eslabón más fuerte o más débil de la cadena de ciberseguridad, ¿no? ¿Y cómo podemos verlo de una perspectiva diferente? Si lo vemos desde el punto de vista de nuestra sociedad,
tenemos que hacer un mayor esfuerzo como ciudadanos de concientizar a nuestra sociedad en el ámbito que nos rodea, sea con nuestra familia, para aquellos que son padres de familia con los hijos, para todos los niveles de la sociedad, no solo depender de las instituciones de trabajo, de empresas, del gobierno. Todos como ciudadanos tenemos una labor importante que hacer al protegernos de estos ciberriesgos, de tener esa concientización, ese awareness, ese conocimiento básico de qué son las cosas correctas que hacer en el Internet y qué no hacer en el Internet para no poner en prejuicio o poner en riesgo nuestra privacidad y nuestra información personal. Entonces depende de cada ciudadano, de cada persona, poner su granito de arena y de esta forma vamos a llenar esta brecha de concientización, de conocimiento en la sociedad para atender estos riesgos que nos afectan en la vida cotidiana, en la vida de las empresas, en las economías de nuestros países, en la seguridad nacional de nuestros países y en el futuro de nuestra región de América Latina. Estamos en este año 2023 donde el mundo híbrido se está posicionando como una alternativa para empresas, organizaciones y hasta también para los freelance. ¿Qué nos podría decir de FortiOS 7.4, esta actualización que están haciendo a este sistema operativo justamente para prevenir y también, por supuesto, para proteger a muchos usuarios? Sí, mira, más allá de las funciones específicas de nuestras tecnologías, de nuestro sistema operativo, Fortinet entiende que hay dos o tres factores importantes para considerar. Vivimos en la era de la hiperconectividad. Vivimos en la era de la convergencia. Cuando decimos convergencia nos referimos a que todos estos sistemas de TI tradicionales, redes tradicionales de Internet, de telecomunicaciones, todo se está uniendo. Hoy vemos que, por ejemplo, tenemos muchas organizaciones, sea en sectores como la industria, manufactura, en fin, tienen sistemas de control industrial desde el sector eléctrico hasta el sector de telecomunicaciones, retail. Entonces, todos estos sistemas se están conectando. Una forma simple de verlo es en nuestras propias casas. Algunos tenemos un termostato inteligente que se conecta al Internet y nos permite con una aplicación controlar el ambiente o los controles ambientales de nuestra casa a control remoto, ¿no? Estos equipos llamámoslo, de IoT o de tecnologías de Internet o operacionales, Internet of Things que le dicen en inglés, nos permiten tener un estilo de vida que solo era ciencia ficción hace algunos años, pero también O esto los introduce supersónicos. riesgo. Sí, los supersónicos, exactamente. Esto introduce riesgo en nuestra vida cotidiana. Hablamos de carros eléctricos, por ejemplo, muy bonitos, muy modernos, pero también tienen conectividad al Internet para recibir actualizaciones, para enviar telemetría al fabricante, para mantener la salud del sistema eléctrico del carro. Entonces, estas conveniencias de la vida cotidiana, de la vida moderna, nos introducen a más riesgos y tenemos que ser conscientes de esto. Se dice que para el año 2025, entre el 2025 y el 2030, pueden haber 50.000 millones de dispositivos nuevos inteligentes conectados al Internet. Entonces, cuando pensamos que eso va a evolucionar en los próximos 2 a 7 años, vemos que el futuro no está muy lejano y tenemos que prepararnos ahora para protegernos con nuestras acciones, con los sistemas que usamos para prevenir estos riesgos aumenten en el futuro. Recordemos que en esta cadena aparecen microondas, teléfonos móviles, hasta impresoras pueden verse conectadas también a Internet y esas pueden ser elementos de hackeo también o de potencial hackeo en un futuro. Justamente en esa misma línea, saber si es que ha ido cambiando el enfoque de la ciberseguridad, si es que las mismas empresas tienen que ir haciendo algún tipo de acción para que este sea mucho más amplio, más integrado y por supuesto ir incluyendo tecnología en este mismo proceso. Claro que sí, y gracias por la pregunta, porque sí ha evolucionado la seguridad informática en los últimos 20 años, podríamos decirlo así, 15 a 20 años. Lo que antes era simplemente un acceso al Internet a través de un firewall, hoy vemos que la arquitectura de las tecnologías que adoptan las organizaciones
son híbridas, tienen conexiones Exacto. o sistemas en la nube, tienen ya no aquel esquema antiguo que todo era en un centro de datos, un data center, solo para la organización. Hoy son recursos compartidos con proveedores de nube. Este tema de la virtualización ha transformado muchas organizaciones. Entonces, de la misma manera, la ciberseguridad ha ido evolucionando. Los riesgos que teníamos de virus computacionales de hace 10 años no son los mismos que existen hoy. Los adversarios Exacto. están programando inteligencia artificial en códigos maliciosos como ransomware para entender el comportamiento de los usuarios o de las personas, entender el comportamiento de las aplicaciones y entender el comportamiento o el valor de la data que encuentra el código malicioso en las bases de datos de las organizaciones. Entonces, de esta manera, vemos que los mismos adversarios están transformando su metodología de ataque, por lo cual las organizaciones del sector público y privado y nosotros como individuos debemos de usar las mismas herramientas de tecnologías avanzadas para proteger nuestra seguridad y privacidad en línea. Como empresa líder en materia de ciberseguridad, ¿cómo ven la posibilidad de que se esté conversando acerca de una ley en materia de ciberseguridad en otro país y que otros países también estén hablando del tema, que ya se esté empezando a hablar este tema de forma ya más masiva? Sí, mira, creo que en toda nuestra región de América Latina nos falta mucho a nivel de toda la región, no solo un país en específico, pero a nivel de toda la región, falta una mayor concientización a nivel especialmente de las leyes o los reglamentos o regulaciones que se están creando. Muchas veces es muy fácil reaccionar por emoción y en algunas instancias hemos visto que países han creado leyes de privacidad cibernética sin pensar en la implicación que eso tiene en el esfuerzo tecnológico o la capacidad de las organizaciones cumplir con esas normativas. Exacto. Eh, Sabemos de esto porque es un desafío cuando hay una brecha de talento que se estima que desde el año pasado el Foro Económico Mundial dijo que en América Latina había una brecha de talento de más de 701,000 posiciones de ciberseguridad que no fueron atendidas, aún con las universidades y los centros educativos ofreciendo estas carreras de ciberseguridad. Entonces, creo que las organizaciones, viendo hacia el presente y hacia el futuro, uno de los retos que tenemos en Latinoamérica es que necesitamos más legislación que sea formulada con la concientización y con el consejo del mundo tecnológico. Los gobiernos no pueden o no debieran crear leyes de privacidad, leyes que controlan tecnologías como la inteligencia artificial sin consultar a las organizaciones que son expertos en estos temas, que los aconsejen cómo sería esa implementación para ayudar que seamos una sociedad más balanceada y más justa en estos aspectos. Finalmente, saber qué opinan ustedes acerca de esta posibilidad de ir eliminando las contraseñas, de ir pasando a un mundo que se pueda hacer sin estas, pensando también en que previo a eso hay que ir también incentivando a los usuarios a hacer este de múltiple factor, este doble factor de seguridad para que justamente nuestros dispositivos estén completamente seguros. Sí, mira, este tema de diferentes controles de seguridad, sea una contraseña, sea biométrica, sea cualquier otra metodología de doble factor que se puede utilizar para autenticar al usuario, es un tema que puede ser muy diferente para dos organizaciones aún en el mismo sector de industria. Lo que más impacta a las organizaciones no es qué implementación tú usas, es qué cultura de seguridad tenemos. Tú ¿Cuál es puedes más tener la segura? mejor implementación técnica, la mejor tecnología para obligar a los usuarios a usar biométrica, a usar, no sé, un acceso físico, una tarjeta física, hasta una huella digital. Pero si el ser humano, volvemos y decimos, si el ser humano no tiene esa educación, esa concientización, puedes tener el mejor sistema, pero alguien va a encontrar una forma de darle la vuelta al sistema. Entonces, lo mejor para las organizaciones, antes de enfocarse estrictamente en solo tecnología, es entender ese balance que la ciberseguridad en su gran mayoría es más de la perspectiva del usuario, del comportamiento del ser humano y no solo de la tecnología. Tienen que ir las dos cosas acompañadas con esa concientización.
hacer una evangelización de la ciberseguridad y hacer una cultura que sea obviamente mucho más segura en cada nivel de empresa. Sí, correcto. Y esa evangelización o esa concientización debe ser hecha a todos los niveles de las organizaciones. He tenido el privilegio a través de mi tiempo aquí en Fortinet de hablar con muchos ejecutivos, muchos CISOs, CIOs, CTOs, y uno de los grandes desafíos es eso mismo, cómo cambiamos la cultura de seguridad de nuestra organización. Genial. Jaime, le doy las gracias por esta oportunidad, por tener también el tiempo de conversar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda ocupada y que en esta oportunidad se dio el tiempo también de conversar acá en el programa. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes estos temas y gracias por traer estos temas a la mesa que son de suma importancia para nuestra sociedad, para nuestros países y para nuestra región.